Hola, aquí estoy de nuevo. ¿Cómo andan? Bueno, un saludo a mis amigos de Alcohólicos Anónimos, un saludo a personas de Al-Anon, a Latín o a cualquier persona que esté en programas de 12 Pasos. Un abrazo grande donde quiera que ustedes estén y les envío mis más sinceros felicitaciones y abrazos. Quiero más o menos mencionar, yo sé que algunas personas que no pertenecen a estos grupos también ven estos videos por alguna razón, ¿no? De pronto y si algunas cosas, algunos temas les vienen, otros no, pues no les van. Así es la vida, ¿no? No pasa nada. Lo importante es aprender de todos los días, darnos el tiempo de aprender y aprender los unos con los otros. A veces nos cuesta como aprender de las demás personas. Nos cuesta tomarnos el tiempo para poder escuchar a otros, ¿no? Eso es parte de la vida. Bien, quisiera esta tarde hablarles un poco acerca de un tema que, no sé, últimamente creo que con esto de que todo el mundo está preocupado y todo el mundo anda comprando papel higiénico, qué loco, ¿no? Comprar papel higiénico. Con esto de que todo el mundo anda comprando papel higiénico y dejando lavados los anaqueles del supermercado, a veces pienso, ¿no? Si es que esto es un reflejo de, de un caos, ¿no? En el que estamos entrando, nosotros estamos entrando. Y he estado pensando un poco, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa que, o a veces uno se siente como que la vida de uno está en un caos? ¿Qué hacer cuando uno siente que la vida está en un caos y uno no sabe qué hacer? Como que está en medio de una tormenta y, y no sabe por dónde comenzar, ¿no? Todo es un caos alrededor. No encuentra el hilo, como que hay tanta confusión, tantas voces. Miren, solo es que ustedes se pongan a ver todas esas cuestiones que salen en el Facebook, en el Internet. ¿Cuántas voces? Oh, es una locura, es una locura la cantidad de personas, de cantidad de voces, incluyendo la mía, de gente que nos dicen cómo y cómo no, y cómo sí, que no hacer, que a uno lo borbandean y lo dejan pero saturado de toda esa información. Y entonces esa información en vez de crear paz, lo que crea es más caos, ¿no? Hay tantas voces allá afuera, unas por un lado diciendo que es el castigo de Dios o de los dioses a esta humanidad tan pervertida y tan mal. Otras dicen, por ejemplo, que es que no, que es que el mundo se va a terminar y que Jesucristo ya va a venir, como si en el mundo no hubieran pasado todas estas cosas antes, ¿no? Hay gente que torce la Biblia y dice cosas para que la Biblia diga cosas. Hay otra gente que es como más en el rollo del miedo, ay, ¿qué va a pasar? Toda la incertidumbre, la ansiedad. Y eso es normal, esos son sentimientos normales de la gente, ¿no? Y yo no quiero venir a colaborar más a esos sentimientos, pero quiero pensar en qué hacemos cuando en nuestras vidas están esos sentimientos de caos, que miramos que todo es un desorden, ¿no? Algo que a mí me llama la atención precisamente de la Biblia es que dice que antes de continuar, lo primero que dice la leyenda, la fábula de la creación en el Génesis, es que antes de Dios continuar, Él lo que hizo primero fue arreglar el caos, ¿no? Dice que todo era un desorden, todo era un vacío. Cuando todo esto comenzó, de acuerdo a esa fábula, esa historia, todo era un desorden, todo era un vacío. Entonces, lo que hizo supuestamente Dios fue primero ordenar el caos, ¿no? Poner en orden. Y eso es lo que hay que a veces hacer nosotros. Cuando sentimos que la vida está llena de caos, precisamente pues lo que hay que hacer es tratar de poner orden. Pero el orden no comienza queriéndole arreglar el caos a los demás. El orden comienza arreglándose el caos de uno mismo. Yo no puedo comenzar a decir voy a arreglar el caos de mi vida y empezar a arreglar.
por medio de arreglar el caos de los demás. Tengo que empezar a arreglar mi propio caos. ¿Qué son las cosas en mi vida que son un desorden? ¿No? ¿Cuáles son las cosas en mi vida que son un desorden? I miss you, Debbie, too. I miss you. ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que nos producen desorden? ¿Y qué hacemos con esas cosas que nos producen desorden? Miren, les voy a dar un tip. Fíjense ustedes cómo viven alrededor de ustedes. Fíjense. Fíjense cómo tienen esa cocina, el lavaplatos, fíjense. Porque generalmente nosotros proyectamos en la manera en cómo vivimos el desorden que tenemos por dentro. O a veces proyectamos el orden que quisiéramos, que quisiéramos tener. Hay gente que se va por los extremos. Sus casas son un desgorre, un desorden, y reflejan lo que tienen por dentro. Otras casas son totalmente nítidas y reflejan lo que ellos quieren ser, porque tienen un desorden en su vida. O sea que son extremos, ¿no? Entonces fíjense bien cómo ustedes viven. ¿Cómo viven? La vida, la forma en cómo ustedes viven refleja el orden o el desorden que ustedes tienen por dentro. Porque antes de comenzar a hacer algo, hay que empezar a arreglar ese caos, ese desorden que hay en uno. Hay una tradición que es una tradición cabalista que dice que para nosotros poner orden en nuestra vida hay que hacer dos cosas. La primera cosa, ellos llaman el asunto de restricción. La restricción llaman ellos. Y la restricción no es nada más que controlar las energías que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo siento la necesidad de querer y querer y querer, de tener cosas solo para mí, entonces eso es lo opuesto a la restricción. Es decir, si yo estoy pidiéndole a Dios que me dé, 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 solo para mí, para satisfacer mis deseos egoístas, entonces la vida se vuelve un caos, un desorden, porque entre más quiero cosas para mí, más acumulo cosas y más me centro en ese sentido egoísta de querer poseer, de querer controlar, de querer subyugar, de querer dominar. Entonces, primera cosa que hay que hacer para controlar el caos en la vida de uno es quitarse ese deseo, o mejor dicho, empezar a tener esas restricciones, ¿no? A veces uno quisiera tirarle en la cabeza una silla a alguien, pero uno no puede hacerlo. A veces uno quisiera decir cuantas cosas le salgan por la boca, e insultar a la gente y zafarse todo el enojo que uno tiene por dentro, pero hay que aprender a controlar la energía de las emociones. Es bien importante restringirlas. Es decir, hay cosas que yo no puedo hacer aunque quiera hacerlo. Hay cosas que yo quisiera explotar en hacer, pero no voy a hacerlas porque no me va a crear un caos en la vida. No sé cuántos de ustedes a veces han dicho cosas, han hecho cosas que en vez de arreglar la situación la termina empeorando. Y es porque a veces hacemos cosas y decimos cosas que lo que hacen es crear un caos en la vida. Y el caos en la vida a veces es como una bola de nieve que a medida va avanzando, se va haciendo más grande. Hola Freddy, un abrazo. Entonces, primera cosa para empezar a organizar el caos de la vida de uno es empezar a las restricciones. Uno tiene que hacer ciertas restricciones para poder controlar las energías. A veces uno puede andar por la vida tirando enojos y emociones por todos lados. Uno hay que controlar las emociones, decir, bueno, un momentito, antes de seguir en el caos en el que estoy, necesito controlar mis emociones, necesito controlar mis pensamientos, restringir mis pensamientos y mis emociones. No puedo estarle dando lugar a todas las emociones que me surjan ni a todos los pensamientos que me surjan. Tengo que restringirlos. Segunda cosa es que uno tiene que desarrollar un deseo de recibir para poder compartir. La vida
no está hecha solamente para recibir y recibir y recibir y recibir y recibir. Eso crea caos en la vida. Lo que hace uno, o la vida es, el universo nos provee es la posibilidad de recibir para poder dar. Ese es el secreto. Estoy recibiendo y doy. En la medida que recibo, doy. Si yo no estoy dando, entonces estoy acumulando. Y ustedes se van a ver, por ejemplo, todas las historias de la Biblia. A mí me encantan la historia del maná, por ejemplo. Fíjense ustedes que la historia del maná, los israelitas o hebreos tenían hambre en el desierto y entonces un día tenían hambre y empezaron a quejarse y entonces Dios dijo, miren, les voy a dar pan del cielo, les voy a dar maná. La única condición es esta. No guarden para el día siguiente. O sea, tienen que comer la dosis diaria. ¿Se imaginan ustedes si hubieran sido papel higiénico? si el maná hubiese sido papel higiénico. Pues no, los hebreos lo que hicieron es que dijeron, bueno, les dijo Dios, miren, les voy a dar maná, pero la ración diaria. No se vayan a complicar. El que acumule para el día siguiente se les va a podrir. Y adivinen, hubo un montón que compraron o que recogieron maná para 2 días y se les pudrió y fue una hediondez terrible, como los que compran papel higiénico, así igualito. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que todas las historias bíblicas, todas, y si ustedes que les pongan en mente, y a ustedes les gusta leer la Biblia, pónganle en mente y se van a dar cuenta que tal parece que la idea de Dios es como que uno reciba y en la medida que uno recibe siempre estar dando. No quedarse con lo que uno recibe, hay que siempre estar dando. Si no pueden darlo todo, pues no lo den todo, pero siempre estar en ese sentido de colaboración, ¿no? Siempre en el sentido de dar algo, ¿no? Dar algo, porque en la medida que uno empieza a soltar el caos en la vida, empieza a organizarse. Entonces, si ustedes son de los que sienten que su vida está en caos ahorita y sienten que no saben qué hacer, pues comiencen por poner orden. Eso es lo que hay que hacer. Empezar a poner orden. Poner orden en mis finanzas, poner orden en mi alma, poner orden en mi espiritualidad, ponerle orden a mis pensamientos, dejar de estar pensando esas locuras. O sea, uno tiene que estar diciéndose eso constantemente en el espejo. Deja de estar pensando en esa locura, hombre. Así me digo yo a veces, deja de estar pensando en esa locura, hombre. O vas a gastar en eso, deja de estar gastando en cosas que no valen la pena. Uno tiene que empezar a poner orden. Si tu vida está en el momento en que sientes que hay caos, lo que tienes que hacer es empezar a poner orden en tu cabeza, en tus emociones, en la manera en cómo decides y en las cosas que quieres hacer. Bueno, espero que este pensamiento les haya gustado. Ojalá y podamos seguir compartiendo acerca de este tema porque es importante. Y yo creo que en estos momentos de tanto miedo y tanta inseguridad, de tanta cosa que hay, la vida nos está dando la oportunidad para ponerle orden a las cosas que necesitamos ponerle orden. Y antes de comenzar a ponerle orden a la vida de los demás, comencemos por nosotros, hombre. Empecemos a ponernos orden a nosotros mismos para quitarnos e irnos y salir de ese caos. Un abrazo grande, muchas bendiciones y como decimos en Honduras, ahí los dejo y que el más vivo. Un abrazo, cuídense, un abrazo a todos.